Sean bienvenidos a esta experiencia espiritual que llamamos Venceremos, Señor. Y hemos caminado a lo largo de 4 pasos grandes que dimos en el tema del miedo. Hoy concluimos este primer capítulo que llamamos Venceremos el miedo, Señor. Y el tema que vamos a abordar hoy es miedo a la muerte. Con eso coronamos este primer paso grande que hemos alcanzado juntos. Y vamos a hacerlo pidiéndole al Señor nos conceda su gracia y su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En esta oración te damos gracias, Señor, porque nos concedes la vida. Y parte de la finitud de nuestro existir está la muerte. Que sepamos aprender a vivir para que el sentido de la muerte sea un sentido de trascendencia, de plenitud, de resurrección. Que aprendamos a compartir la confianza en ti, que aprendamos a descubrir que fuimos creados para ti y que nuestra vida no va a descansar sino hasta llegar a ti. Gracias por darnos la conciencia de la vida, que también aprendamos a hacer conciencia de la muerte y que como Jesús tu Hijo, aprendamos a darle sentido de redención a nuestra propia muerte. Por todos aquellos que están viviendo momentos de miedo a la muerte, por todos aquellos que creen que la muerte existe como un fenómeno, como una persona, como aquello que da miedo, como aquello que destruye. Que todos, Señor, aprendamos a dar el paso a vencer la muerte por la fe y a dar el paso a la resurrección. Concédenos, Señor, un buen morir y enséñanos a creer en la vida plena. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Una de las preguntas que nos tenemos que hacer es cómo vencer el miedo a la muerte. Uno de los miedos fundamentales del ser humano es morir, miedo a morir. La psicología nos enseña que según la capacidad que tengamos en los valores de vivir, va a ser el criterio que tengamos para morir. Porque nacer y morir van a ser partes del proceso de la vida. Entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer en esta ocasión es ¿qué es vivir la muerte? ¿Cómo se vive la muerte? ¿Cómo hay concienciación de la muerte? Una de las características que posee el ser humano es darse cuenta de su temporalidad. Todos los seres humanos sabemos que vamos caminando por el tiempo. Estamos inmersos en el tiempo. Nosotros mismos somos la temporalidad. Sin nosotros no hay tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo está en nosotros. Y la temporalidad nos da la gran muestra de que estamos vivos. Con el tiempo vamos descubriendo el sentido de la vida. La muerte nos acompaña entonces desde el principio del camino. El riesgo del padre de familia porque el hijo muera. Siempre está ese miedo. Cuando no sabemos descubrir el disfrute del vivir. Disfrutar la vida en un sentido de plenitud. Disfrutar que estamos vivos. Esto ha sido siempre un drama terrible en todas las civilizaciones. El ser humano le ha hecho culto a la muerte. La ignorancia a la muerte lo ha llevado al ser humano a creer que la muerte es un ser, una persona. Y entonces nos damos cuenta que a lo largo de la vida el ser humano tendrá que enfrentarse a las pérdidas de los seres que ama, a los duelos que siguen después de la muerte. Si a veces la muerte como fenómeno es un instante donde nuestro cuerpo deja biológicamente de funcionar. Eso es un instante. Lo que es duro es el miedo para llegar a ese instante. Y lo más duro aún es el duelo que sigue después de ese instante. Familiares, amigos, las personas cercanas viven un duelo que va a llevar pasos en un proceso de llegar a la aceptación de la muerte.
Esto ha sido siempre un drama a lo largo de la historia del ser humano. A lo largo de su vida, el ser humano tendrá que enfrentarse a todas estas pérdidas, a las diversas teorías de la muerte. Nosotros somos la gente del tercer milenio. Traemos ideas nuevas de la muerte. Qué diferente era el concepto de la muerte en México hace 50 años, hace 100 años. Qué diferente los conceptos de la muerte. Hoy estamos inmersos en la cultura de la muerte. Nos hemos vuelto insensibles a la muerte de cientos de miles de personas. La pandemia a veces nos hace insensibles. Cuando perdemos a una persona decimos, ahora murió tal, ahora murió mangano. Ya no hay el duelo de antes. Ya no existe ese proceso de dolor, de angustia, de acompañamiento, de tristeza. Lo vive el más cercano, pero se ha dejado de vivir el sentido de la muerte colectiva. Hemos perdido a veces la sensibilidad al dolor, porque estamos en una cultura del tercer milenio del placer, del hedonismo, donde el dolor, la angustia y la aflicción no entran en los parámetros del ser humano. Y pareciera que nos volvemos insensibles. La cultura de la muerte nos ha llevado a la pérdida de mucha gente por violencia, a la pérdida de mucha gente que va deteriorando la salud de su vida, la pérdida continua. Y entonces aparecen a través de los milenios de la humanidad desarrollos alrededor de este hecho. Las grandes pirámides de Egipto iban en torno a un rito funerario, sentido de la muerte, la conciencia que hay de la muerte. De hecho, gran parte de las mitologías, las tradiciones espirituales, las filosofías de las distintas culturas toman como referencia la dialéctica vida-muerte. Conforme concibo la vida, voy a darle sentido a la muerte. O conforme vivo el sentido de la muerte, va a tener sentido la vida. En México tenemos una herencia cultural popular muy fuerte respecto a la muerte. Y no me refiero a los panteones y a las veladoras encendidas. Me refiero a la cultura popular. No vale nada la vida. La vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Fíjense qué fatalidad de la percepción y el concepto de la muerte. No es que esté mal, es de que a veces incluso eso lo creemos, que la vida no vale nada. Cuando tendríamos que corregir por la fe y decir, lo más valioso que tenemos es la vida. Claro que la vida vale. Y cuando se valora la vida no se mata, no se atropella, no se destruye, no se desaparece a alguien, no se le pisotea en su dignidad, porque la vida es sagrada. Si nosotros queremos que nuestra cultura cambie el sentido de la vida, tendríamos que empezar respetándonos más y dándole mayor valor a la vida. Siempre conscientes que el valor de la vida no viene de afuera hacia adentro. El valor de la vida lo llevamos dentro. Cada uno le da valor a su propia vida. Si tú no valoras tu vida y permites que te pisoteen, es porque ya estás muerto. Pero si estás vivo, no vas a permitir nunca que nadie te trate con humillación. ¿Cómo se manifiesta entonces la muerte? Tendríamos que tomar en cuenta los siguientes elementos. Como humanos, vivimos el pánico de lo que conocemos como el fenómeno de la muerte. Cada quien lo va a percibir de manera diferente. Cada quien lo va a envolver o en la magia del terror o en la espiritualidad de la confianza. Sentir que morimos es sentir que perdemos el control de nuestra vida. Hay situaciones en las que el miedo a la muerte se ve de una manera mucho más sintomática, como por ejemplo cuando tenemos un ataque de pánico. Un temblor, por ejemplo, salimos corriendo en cuestión de segundos, nos llenamos de pánico y pensamos en un instante en toda nuestra vida y creemos que ahí vamos a morir. ¿Por qué? Porque hemos visto imágenes de terremotos donde se han destruido edificios completos y donde ha muerto mucha gente.
Los accidentes son cuestión de segundos y nos aterra y nos llenamos de pánico. ¿Por qué? Porque sabemos las consecuencias que pueden quedar de ello. El pánico como crisis de angustia. Y las personas pueden sentir esa angustia y hay un miedo terrible a salir a la calle. La pandemia nos ha puesto en momentos de alto miedo a salir. ¿Por qué? Porque sabemos que es un riesgo a la salud, a la vida, y podemos contraer incluso la muerte. Hay personas que viven la hipocondría, un miedo terrorífico, y comienzan a estar pendientes de todas las enfermedades. Gente que vive con el síntoma cada día. Recuerdo una amiga que nos dice a los que vamos y platicamos juntos, no hablen de enfermedades, porque y cuando dice se refiere al esposo. Si dices que te duele el riñón, al siguiente día, haciéndose estudios de riñón. No puede decir que estás fatigado y te duele el corazón, porque al siguiente día él ya se va a hacer un ecocardiograma. No puede decir que se te bajó el azúcar, porque él ya siente que tiene diabetes. Hipocondríacos. La hipocondría es un miedo continuo. ¿A qué? A la muerte. Porque si perdemos la salud, lo que sigue después es la muerte. Tenemos niveles de compulsión, llegamos a ser compulsivos, nos tiramos, externamos, manifestamos de una manera agitada las gravedades que nos limitan en la vida. Y eso puede ser compulsión. Hay un miedo claro en la muerte a nivel social. Todos podemos tener la pérdida de control de nuestro cuerpo y al mismo tiempo la contracción, es decir, la angustia. Nos sentimos afligidos y empezamos a sentir la angustia de la muerte. De tal manera que todos estos miedos, el miedo a morir, el miedo a la angustia, nos roban también la oportunidad de disfrutar y saborear la vida. Imagínense qué triste estar viviendo angustiados por la muerte sin tener la oportunidad de disfrutar la vida. Lo único seguro que tenemos es la vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado a nivel popular? Lo único seguro que tenemos es la muerte. Y yo les digo, no, lo único seguro que tenemos es la vida. ¿Vamos a morir? Sí, pero no vivamos muertos. Disfrutemos de la vida como una experiencia fundante. Y entonces esto nos va a dar una visión amplia para poder disfrutar cada momento y sacar un gran provecho de lo que estamos viviendo día a día. Esta situación que podemos vivir todos en mayor o menor medida, vivimos un estado que nos prepara, nos condiciona para que sepamos darle sentido a la muerte. El gran problema de la muerte es que es una experiencia sin sentido. Si yo me voy a morir ya sin ninguna razón, pues no tiene sentido. El sentido de la muerte es que haya un porqué. Si mi vida está centrada en el amor, mi muerte será una muerte amorosa, porque mi vida fue amor. El ejemplo lo tenemos en Jesús. Quisieron destruir a Jesús, lo levantaron en una cruz y sigue vivo y presente entre nosotros, porque no fue la muerte lo que lo destruyó, lo derrotó. Jesús fue levantado como la muestra más grande del amor. Y ahí está, el amor nunca muere, es lo que nunca muere. Amortem, decían los latinos. Amoris. Amortem es sin muerte. Amoris, lo que nunca muere. Entonces vamos pidiéndole a Dios un sentido para vivir y un sentido para morir. ¿Cómo hay que afrontar la muerte? Es una pregunta que a veces no nos queremos hacer. Yo te pregunto, ¿tú ya estás preparado para morir? Recuerdo una vez que en una ocasión me hicieron un favor y yo, como un gesto de gratitud, le dije a la persona aquella, muchas gracias, te vas a ir al cielo. Y con una cara de terror me dijo, no, todavía no. Bueno, lo que yo te quiero decir es que muchas gracias, hiciste un gran favor, no me meto con el cielo. ¿Por qué? Porque para esa persona hablar del cielo implicaba hablar
de la muerte. Y entonces quiere decir que la preparación a este paso no está acabada. Tenemos que prepararnos, así como nos preparamos a vivir, tenemos que prepararnos a morir. El ejemplo lo tenemos en Jesús. Jesús es consciente de su muerte. Jesús asume su muerte. El Evangelio de San Juan nos dice en labios de Jesús: nadie me quita la vida, yo la doy porque yo quiero. Qué gran sentido de la vida y qué gran trascendencia de la muerte. Una de las situaciones en esta realidad es la de trascender. El que tiene sentido a la vida, su muerte va a ser un camino de trascendencia. Y segundo elemento es comprender. Debo comprender. Cada segundo de mi vida también es un segundo de muerte. Cuando decimos eso no es porque estemos amagando a nadie, es porque cada segundo de nuestra vida se nos mueren millones de neuronas, de células, de habilidades, de tantas cosas que tenemos vivas, pero que se van deteriorando. Vivir también es morir. Y no nos da miedo perder 2 células o 20 neuronas, y las perdemos todos los días. Qué interesante es descubrir que cuando nosotros valoramos la vida, la muerte pasa a un término totalmente secundario. El valor de la vida es lo que va a trascender. Por eso la resurrección de Cristo es vida eterna, es la vida en Dios en la eternidad. Lo que significa la muerte empieza primero con perder el miedo a la muerte. A veces no le tenemos miedo a la muerte, le tenemos miedo al miedo a morir, porque la muerte no sabemos cómo va a ser. Pero el miedo a morir es lo que nos hace sufrir. Cuanto menos miedo tengo a morir, hay mayor capacidad de aceptación en mi muerte. Cuanto menos miedo tengo a morir. Recuerdo una experiencia de hará unos 30 años. Había un joven que estaba muriendo de cáncer. Y yo recuerdo que me invitaron a saludarlo y a visitarlo, y estuve con él en el hospital. Fuera del hospital estaban todos los amigos con una parranda que parecía que estaban celebrando la graduación, el cumpleaños de alguien. Y estaban todos los amigos ahí dándose valor, porque el amigo entrañable estaba muriendo. En la parte de fuera del cuarto del enfermo estaban la familia, platicando de negocios, haciendo ventas, comprando, cobrándose el que le debía y reclamándose otros. En la parte interna estaba la mamá, el papá y los hermanos llorando. Y en el fondo del cuarto estaba el joven con una cara de paz, de tranquilidad, de serenidad. Y cuando yo lo fui a ver, le dije: ¿tú eres el enfermo? Sí, me dijo, estoy a unos minutos de morir. Y yo me quedé impactado, a mí nunca me han dicho eso. Y con un gesto así, afable, bueno, me dijo: padre, estoy lleno de Dios. Tengo un mes en este hospital, entre transfusiones de sangre y todo lo que implica eso. Ya pasé yo mis miedos, ya superé yo mis miedos. Estoy preparadísimo para el encuentro con Dios. Estoy que me muero por morirme. Y se empezó a reír. Y yo no sabía si reírme, si darle un consejo. No sabes qué hacer, porque esos momentos no los sabemos vivir. Me di cuenta que yo no había pasado el proceso que él vivió. Me decía: lo único que me preocupa es mi mamá, mi papá y mi hermana. Mi hermano no, porque a él ni siquiera le preocupa, pero mi hermana sí. Ellos sí me preocupan porque están sufriendo por mí. Y yo ya eso lo superé. Yo ya estoy para estar con Dios. Yo nunca había tenido una experiencia de ese tipo. Y me fortaleció tanto el espíritu. Y le dije: mira, te voy a hacer una confesión. Yo pensaba que venía a darte a ti una orientación, una guía espiritual, una oración. Pero resulta que Dios me envió aquí para que tú me enseñaras lo que yo posiblemente no sé. Me estás dando una lección de vida, no una lección de muerte. Yo no sabía qué decirte, porque me dijeron en tu familia que te estabas muriendo. Llego y te estás riendo.
y estás encantado. Pues Padre, es que estoy encantado si voy con Dios. Lo que me pasa inmediatamente después de esto es encontrarme para la eternidad con Dios. Y me acordé mucho de Santa Teresa. Y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Pero esto solamente lo puede decir quien ya murió al temor, quien ya venció la angustia, quien ya dio el paso adelante de la aflicción, que la tenemos que vivir, sí. El mismo Jesús lo vivió, pero dio el paso a la vida nueva. Y es a lo que queremos llegar hoy. No nos puede vencer el miedo a la pandemia, no nos puede vencer la angustia, no. Ni nos va a vencer la muerte, no. Aunque seamos millones los que posiblemente contemos todos los días víctimas del COVID, millones. Alarmante Brasil, 4,000 muertes diarias en esta semana. De 3,000 ahora van 4,000. Y abriéndose los restaurantes, los bares y todo lo demás. Y uno dice, ¿hasta dónde la muerte tiene sentido de irresponsabilidad? Y hasta dónde la muerte realmente tiene sentido de entrega, de oblación, de plenitud. Poseer un gran valor por la vida trascendental al estilo de Santa Teresa de Jesús nos va a ayudar a prepararnos al encuentro definitivo con Dios. San Agustín nos dice que fuimos creados por Dios y nuestra alma no va a descansar sino hasta llegar a Dios. ¿Cuánto tiempo dura entonces el duelo en la muerte? Porque yo puedo vivir un duelo antes de morir. Y la familia que perdió un ser querido puede vivir un duelo después de la muerte del ser querido. Elizabeth Ross nos va a presentar 5 pasos del duelo. El primer momento se llama enojo. Nos da mucha rabia saber que voy a morir o que un familiar va a morir. Nos da un coraje con el cosmos, con la vida, con los chinos, con Dios, con el coronavirus. No sabemos con quién nos tenemos que enojar, porque es el primer paso de este proceso de muerte. El segundo momento es cuando ya pasa el enojo, porque tiene que pasar. No se puede quedar una persona enojada para siempre. Viene entonces la frustración. Y la frustración se manifiesta con desgano, con no querer levantarse, con no querer saber nada de la vida, con no querer trabajar, no querer construir un futuro. La depresión como manifestación de la frustración. Y esto es terrible, porque caemos en un mundo de frustración tan grande que cuando nos vemos frustrados nos da coraje y volvemos a regresar al primer nivel y volvemos a vivir el enojo. Y se convierte esto en un círculo vicioso. Me enojo, me frustro. Y cuando me veo frustrado, me vuelvo a enojar. Y cuando me enojo, me vuelvo a frustrar. Hay gente que por no tener una guía, un acompañamiento, viven el resto de su vida entre el enojo y la frustración. Qué triste que la vida la tengamos que vivir en esa balanza. Enojado, frustrado. ¿Qué hay que hacer? El tercer paso es buscar ayuda. Que alguien me dé la mano para salir de ahí. Es como estar en un pantano, que más quiero salir y parece que más me hundo. El ejemplo del pantano a mí se me hace muy plástico, porque si yo quiero salir por mí mismo me hundo más. Y si alguien me da la mano para ayudarme, el que está en el pantano lo jala y lo hunde. Por eso a los que están en los pantanos hay que darles un instrumento para que se agarren de él, una cuerda, una madera, algo, donde tomen fuerza y de ahí se impulsen y salgan por sí mismos. Si estás en un momento de duelo, de tristeza, de frustración, busca ayuda, busca a Dios. Es el único que nos va a ayudar. El psicólogo, el familiar, el amigo, el sacerdote, el pastor, nos pueden dar herramientas, nos podemos agarrar de ellas, pero el único que nos puede salvar y sacar de lo profundo del miedo es Dios. Buscar ayuda. El cuarto paso viene siendo la comprensión racional. ¿Cómo comprender? Cuando estamos en una situación de duelo, estamos en una área vulnerable, sensible, y nos ganan los sentimientos.
Si yo estoy en ese dolor y en esa angustia, no voy a ver las cosas de manera objetiva. Me va a ganar el sentimiento. Nunca hagas juicios con los sentimientos. Los sentimientos nos pueden engañar. ¿Qué tenemos que hacer? Una comprensión racional. A ver, ¿por qué pasó esto? Si yo estoy en un duelo por un ser que he perdido, ¿por qué pasó? No hacer juicios, no señalar, sino comprender, que es muy distinto. El que comprende razona y dice, bueno, estaba mayor, se enfermó, tenía esta debilidad, su cuerpo no reaccionó, la medicina que le dieron no fue lo suficiente. Si tú lo comprendes, entonces lo vas asimilando a tus juicios de razón y das un paso adelante y dices tú, por esta razón murió. Y no hay más, lo comprendes. Cuando nos ganan los sentimientos es que no lo quisieron atender, es que no lo llevaron a tiempo, es que tal persona lo atrasó, es que el semáforo se puso en rojo. No hay que buscar culpables, hay que comprender. Así es el proceso del vivir. La vida tiene facturada también la muerte. Y el quinto paso se llama aceptación. Cuando yo acepto, la aceptación no es resignación. Por desgracia hemos heredado una cultura de la resignación, del pobrecito. El dar lástima no es camino de aceptación ni de madurez. No debemos sentir lástima por nadie. La lástima es humillante. La resignación es fatal. Siempre decimos que Dios te dé resignación. Resignación es cuando ya no tienes tú más esperanza. Eso no es cristiano. Lo cristiano es la aceptación. Qué gran diferencia es resignarse a aceptar. Resignarse es una actitud pasiva. Pues como no hay más, pues ni modo. Y la aceptación es una actitud totalmente activa. Es decir, hay esperanza, hay un porqué y además hay un plus. Dios tiene algo mejor para mí. Son los 5 pasos de la aceptación. Y entonces tendríamos que hacernos una siguiente pregunta, la última de este primer bloque de reflexión. ¿Hasta cuándo hay que soportar el dolor a la muerte? ¿Hasta cuándo? La misma Sagrada Escritura en los Salmos le cuestionan a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? La tanatología, que viene siendo la ciencia que se enfoca al tratado de la muerte, nos va a dar muchas herramientas para aprender a vivir y aprender a dar el paso a la muerte. Thanatos en griego significa muerte. Tanatología, el tratado de la muerte. Y entonces, ¿cómo vivir esa realidad? Si yo me estoy enfrentando al duelo de la muerte, mi muerte, la muerte del ser querido, la de un amigo, la del que no conozco pero sé que va a morir, hay que ayudar a dar ese paso. Primer elemento, con una herramienta psicológica. ¿Cómo percibo yo la muerte? ¿Qué tanto dolor me genera? ¿Qué tantas ausencias, vacíos existenciales traemos? Y entonces ayudarle con un buen psicólogo, que le ayude a dar el proceso y el paso al morir. Cuando una persona tiene la oportunidad de una enfermedad que es prolongada, que lleva tiempo, nos podemos dar el lujo de poderle llamar al psicólogo que nos acompañe para poder dar el paso a la muerte, de una manera natural. Y podamos darnos cuenta que tenemos que dejar clarísimo cuál es mi derecho a vivir. Porque en el derecho a vivir también está la dignidad de morir. Segundo, darnos el tiempo para una ayuda espiritual. Buscar al pastor, al sacerdote, al guía, buscar a Dios, para que mi muerte tenga un sentido trascendental. Como el ejemplo que les ponía del joven del hospital. Había llevado un proceso de confesión, de comunión, de unción de los enfermos, de oración diaria, de meditación diaria, de rosario diario. Lo que él quería era ya el encuentro con Dios. No para huir de este mundo, sino para poder contemplarle por la eternidad, para poder interceder por los suyos desde el cielo. Qué hermosa manera de entender la trascendencia.
Tercer elemento de la tanatología, el derecho civil. Que las cosas queden claras. ¿Cuál es la voluntad del enfermo? Hay enfermos que nunca se les consulta cómo quieren que sea el desenlace de su vida. Y llega el momento que se tiene que tomar una determinación. Y hay quienes en algunos países aprueban la eutanasia, es decir, el derecho que tiene la persona para morir con dignidad. Y hay una gran discusión en la eutanasia. ¿Hasta dónde quitarle la vida a los suministros que posee viene siendo un homicidio? ¿Hasta dónde la voluntad del enfermo explícita viene siendo la expresión de un suicidio? Y es un gran problema. No todos los países tienen aceptada la eutanasia. En muchos países se cuestionaba si el criterio de morir dependía solamente del médico o de la enfermera. Recordamos aquellos ángeles de la muerte en Suiza en los años 80, donde la enfermera pasaba, aplicaba cianuro y decía: pobrecito, está sufriendo, para que ya no sufra, le vamos a poner cianuro. Y hubo una investigación. ¿Qué pasa con estos enfermos de este hospital que mueren así? Con el paso del tiempo se descubrió la intención de alguien para no verles sufrir. Pero nunca les preguntó si el derecho a su vida era que alguien les aplicara el cianuro. Tenemos derecho a decidir cómo morir. O la situación de la distanasia, cuando por miedo, por angustia le queremos conectar el respirador para prolongarle la existencia. Y la pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿prolongarle la existencia para qué? Porque lo podemos conectar a algo artificial y puede llevar 10 años, 15 años, 20 años con el cuerpo vivo, pero sin ningún sentido de vida. Muchos hospitales, lo tenemos que decir con franqueza, aprovechan esta ignorancia para poder sustraer recursos económicos en la conexión de la vida de un cuerpo y en la insensibilidad de la formación de conciencia de sus familiares. ¿Hasta dónde la distanasia realmente es la mejor opción para prolongar la vida? ¿No será mejor la ortotanasia, que es ese sentido de vida pleno, donde se asimila la muerte natural como el proceso que tenemos para pasar a la trascendencia? Qué poco hablamos de ortotanasia. Nuestros países no tienen hospitales de ortotanasia. Por tal motivo no nos vemos con la alternativa de poder usar de un recurso que es más digno para vivir y para morir. Poco se habla de la tanatología. El derecho civil también nos debe llevar a la persona que está con una conciencia clara que va a morir a que haga un testamento. No nos gusta hablar de los testamentos. Si amas a la gente cercana a ti, haz tu testamento para evitarles que vivan enojados o peleados por el resto de tu vida. Cuando alguien no deja claras las decisiones en la voluntad de los bienes, entonces la consecuencia es que hay una gran probabilidad que los de casa se peleen por los bienes materiales. Y entonces uno dice: qué irresponsabilidad la de esta persona, que en vez de dejar las cosas arregladas, los convirtió en fieras salvajes, rapiñas de cosas que se van a acabar un día. Cuarto elemento, la medicina. La tanatología tiene que estar rodeada del ambiente clínico, de la gente que sabe qué se puede suministrar. Decíamos el día de ayer, consultar los consejos éticos clínicos. Los médicos no pueden decidir solamente por ellos mismos. Hay un hospital, hay una ley civil, hay un derecho humano, hay un criterio espiritual, religioso. Todo esto tienen que ser elementos que el mundo clínico tiene que poner en práctica para que a alguien que va a morir se le ofrezcan los elementos para una vida digna y una muerte digna. Y por último, la cultura. Somos parte de una cultura y la cultura a veces nos va llenando de ignorancia, de miedos, de angustias. Cuando era estudiante
precisamente de la clase de escatología, que es la materia que estudia lo que está más allá, que viene siendo el escatón, la vida plena en Dios, pero todavía no, porque seguimos en este mundo. Hacíamos un estudio, una investigación de campo, cómo se vive la muerte. Lo recuerdo perfectamente, eran 3 bloques. La gente de un estatus social mira la muerte como un acontecimiento público, social. Decíamos, de caché. Este murió de caché. Trajeado, organizado, es una fila de moda, es una expresión cultural. La muerte viene siendo como la plataforma para una pasarela social. Para muchos así es la muerte. Veíamos otro grupo de la población donde la muerte viene siendo un momento de acontecimiento. Es la ocasión para verse con los amigos, para ponerse de acuerdo en los tratados de comercio, para poder acompañar a la familia. Es un momento de fiesta, es un momento de triduos donde vamos a hacer presencia como si nos estuvieran tomando lista para ver qué tan buenos somos en el cumplimiento del deber social. Pero no hay sufrimiento, no hay dolor. Es un te acompaño en tu dolor, pero en el alma el pensamiento está en otra parte. Y veíamos un tercer grupo, aquellos que realmente ven la muerte como sufrimiento, como dolor, como una pérdida, con angustia, con tristeza, donde el consuelo va a ser algo muy importante para solidarizarse, para apoyarse mutuamente. Son 3 maneras diferentes de vivir y son 3 maneras diferentes de morir. No podemos juzgar cuál es mejor o cuál es peor, porque todas ellas son expresiones de la muerte en nuestra cultura. Esto que nos pueda servir de plataforma para que demos el siguiente paso de la muerte. ¿Cómo mira Jesús la muerte? Te invito a que tomes la Sagrada Escritura en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 45. Son bastantes textos, vamos a leerlos y vamos a profundizarlos, porque posiblemente este texto ya lo hayamos escuchado otras veces. Dice el texto bíblico: había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María era la misma que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las 2 hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oírlo, Jesús dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para gloria de Dios, y el Hijo del Hombre será glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, permaneció aún 2 días más en el lugar donde se encontraba. Solo después dijo a sus discípulos: volvamos de nuevo a Judea. Le replicaron: Maestro, hace poco querían apedrearte los judíos, ¿y tú quieres volver allá? Jesús les contestó: no hay jornada mientras no se han cumplido las 12 horas. El que camina de día no tropezará, porque ve la luz de este mundo. Pero el que camina de noche tropezará. Ese es un hombre que no tiene en sí mismo la luz. Después les dijo: nuestro amigo Lázaro se ha dormido y voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron: Señor, si duerme, recuperará la salud. En realidad Jesús quería decirles que Lázaro estaba muerto, pero los discípulos entendieron que se trataba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Pero yo me alegro por ustedes de no haber estado allá, pues así ustedes creerán. Vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el Gemelo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania está a unos 3 kilómetros de Jerusalén, y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María para consolarlas por la muerte de su hermano.
Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María permanecía en casa. Marta dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección de los muertos en el último día. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: el Maestro está aquí y te llama. Apenas lo oyó, María se levantó rápidamente y fue a donde él. Jesús no había entrado aún en el pueblo, sino que seguía en el mismo lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, al ver que se levantaba a prisa y salía, pensaron que iba a llorar al sepulcro y la siguieron. Al llegar María donde estaba Jesús, en cuanto lo vio, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver Jesús el llanto de María y de todos los judíos que estaban con ella, su espíritu se conmovió profundamente y se turbó. Y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: Señor, ven a ver. Y Jesús lloró. Los judíos decían: miren cómo lo amaba. Pero algunos dijeron: si pudo abrir los ojos al ciego, ¿no podía haber hecho algo para que éste no muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, se acercó al sepulcro. Era una cueva cerrada con una piedra. Jesús ordenó: quiten la piedra. Marta, hermana del muerto, le dijo: Señor, ya tiene mal olor, pues lleva 4 días. Jesús le respondió: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó: te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por esta gente, para que crean que tú me has enviado. Al decir esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto. Tenía las manos y los pies atados con vendas y la cabeza cubierta con un velo. Jesús le dijo: desátenlo y déjenlo caminar. Muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús al ver lo que había hecho. Palabra del Señor. El Evangelio nos presenta clarísimo un ambiente de muerte y vamos a enfocar a la angustia de Marta y María. Lázaro ya está sepultado. Nunca nos dice el Evangelio de que murió, pero sí nos muestra el dolor de Marta y María. Las dos coinciden en el reclamo a Jesús. Fíjense cómo cuando nosotros perdemos un ser querido, lo primero que hacemos es reclamarle a Dios. María y Marta lo hicieron. ¿Qué dijeron? Señor, si hubieras estado, mi hermano no habría muerto. El reclamo es: si tú eres poderoso, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué lo abandonaste? ¿Por qué lo dejaste? Si tú hubieras estado, no habría muerto. Cuando perdemos a un ser querido es lo primero que hacemos. Si hubiéramos ido a tiempo, si lo hubiéramos internado a tiempo, si le hubiéramos dado este medicamento, si no lo hubiéramos llevado para que se contagiara, si hubiéramos evitado que saliera. Cantidad de cosas que no se dieron, que no se van a dar, que son ociosidades de la mente. Son telones que no nos dejan ver con claridad
la realidad. Le pasó a Marta, le pasó a María, y se lo dijeron de frente a Jesús. Me gusta a mí cómo Jesús responde: tu hermano no está muerto. La respuesta que da Marta es una respuesta de frustración. Ya sé, Señor, que va a resucitar en la resurrección del último día. Como diciéndole, ¿a mí de qué me consuela eso? Todos vamos a pasar por ahí. Cuando nosotros le damos el pésame a alguien y le decimos, lo siento mucho, la gente que realmente lo siente mucho ni dice eso. Pero nosotros a veces lo hacemos por protocolo. Lo siento mucho. Y el que realmente tiene el dolor por dentro dice en su interior, ¿tú qué lo vas a andar sintiendo si ni lo conociste? Es muy duro esto, pero es parte de la frustración. Marta le reclama a Jesús. Ya sé que va a resucitar en el último día, como diciendo, a mí no me des ese falso consuelo. Pero aquí viene el momento clave. Y el momento clave de toda esta reflexión es la palabra que dice Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y nos lanza Jesús una pregunta. ¿Crees tú esto? Porque tú puedes creer en la iglesia, tú puedes creer en el Papa, tú puedes creer en los santos, tú puedes creer en la Eucaristía, pero ¿crees realmente que Dios te va a dar una vida de resurrección? ¿Crees tú esto? A mí me gusta mucho la respuesta de Marta. Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. 3 profesiones de fe. Marta ese día está graduada en la fe. En la muerte es cuando nosotros realmente demostramos en quién creemos. Si creemos en Dios, responderemos como Marta. Yo creo, Señor, en tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y entonces Jesús se dirige al sepulcro. Y aquí viene un momento que se me hace muy humano en Jesús y muy divino por ser Él. Frente al sepulcro lloró. Yo me he puesto a pensar por qué lloró Jesús si sabía que lo iba a resucitar. Al ver aquella piedra de aquella tumba, yo me imagino que Jesús lloró su propia muerte. Cuando nosotros vamos a un sepelio y acompañamos a alguien con un sentimiento auténtico, lloramos. Y no lloramos por el que murió, porque sabemos que está en la presencia de Dios. Lloramos por los cuadros que vemos alrededor de dolor, que no quisieras tú ver llorar y sufrir a las personas que amas. Yo imagino que Jesús veía el llanto de Marta y María y pensaba en María su madre, y pensaba en sus apóstoles, y pensaba en aquellos que le amaban. Nosotros nos volvemos sensibles al dolor cuando realmente entramos en el dolor humano. Y el cuarto paso de la aceptación de Jesús es: Lázaro, sal fuera. Es la voz fuerte de Jesús que nos invita a una vida nueva, a aceptar la muerte para dar el paso a una vida nueva. En este tiempo de pandemia, ¿cómo tenemos que ser consolados y consolar? Me acuerdo de San Francisco de Asís. Señor, que no busque yo el consuelo primero para mí, sino que primero busque consolar. A veces es muy cómodo que nos consuelen, pero en estos tiempos creo que alguien necesita un consuelo, dar el paso para consolar. Y en el consuelo viene la resurrección, porque Dios es el que nos da la vida nueva, el que nos resucita. Vamos a terminar esta reflexión aplicando estas ideas, esta meditación para nuestra vida. Describe en un papel, agarra un cuaderno o agarra un iPad, un teléfono y ponte a escribir tus duelos. ¿Cómo has vivido tus duelos cuando has perdido a alguien? Si realmente has perdido a alguien. Hay mucha gente que no le encuentra sentido a los cementerios, a los camposantos o panteones, como lo queramos llamar. Dice, ahí van al panteón. Y uno luego piensa, se ve
que no ha perdido a una persona que ha amado. Porque el que ama va, busca, externa el amor en la oración, en la flor, en la vela, en la presencia. ¿Cómo expresas tu duelo? ¿Has vivido un duelo? ¿Cuáles son las seguridades que te da Dios? Dialoga con alguien sobre el duelo que tú has pasado. O busca consolar el duelo que alguien está viviendo en este momento. Y vamos a terminar con la misma palabra de Dios del Evangelio de San Juan. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Agradecemos que nos hayas acompañado durante esta semana en estas reflexiones. Compártela con alguien que le pueda servir, que le pueda ser de utilidad y le sea de consuelo para su vida. Que tengas una buena experiencia. Gracias por estar ahí.